Bueno, vamos a socializar el DEA. Recuerden que el DEA es el diseño de experiencias y aprendizaje. Recordemos que esta materia está ofertada para quinto semestre. Tiene un total de 2 créditos. Es teórico-práctica. Les voy a leer la justificación. La vida del deporte actual está relacionada con altas cargas de tensión emocional y física. Para el futuro incremento del rendimiento físico y o deportivo, se hace necesario una estructura que complemente, apoye y mejore la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos de respuesta motriz individual. El masaje en todas sus calificaciones, ya sea deportivo, estético y terapéutico, se constituye en uno de los medios más utilizados para elevar y recuperar las capacidades de trabajo humano. Por esto, es necesario armar a los futuros profesores y entrenadores de ámbito del deporte y con conocimientos profundos sobre la metodología y la ética de esta herramienta de trabajo. ¿Listo? La primera temática, que es la de hoy, aquí está como si no hubiera temática, sino un fundamento teórico general. Entonces lo que vamos a dar es una primera pincelada a lo que es el masaje, a las técnicas, pero lo vamos a ver muy superficial, ¿listo? Luego lo vamos a retomar y vamos a ver más específicamente cada una. Luego, en la segunda semana, vamos a ver una introducción hacia la anatomía osteomuscular articular. Hacia la tercera semana estaremos hablando de los conceptos de planos, ejes y rangos de movimientos de las articulaciones. Luego, en la cuarta semana, empezaremos a ver la anatomía por zona corporal. Lo primero sería la anatomía básica de cabeza, cuello y miembro superior. En la semana 5 vendríamos a mirar anatomía básica de miembro inferior, tronco. En la sexta semana miraríamos las técnicas de masaje, específicamente frotamiento, compresión y percusión, junto con sus indicaciones, contraindicaciones y la preparación para el usuario. En la semana 8 empezaremos con las técnicas de masaje según la zona corporal. Entonces aquí es donde les digo que vamos a empezar a trabajar con muchos videos. Entonces, vamos a ver primero la zona corporal de miembro inferior, específicamente solo el muslo, en sus diferentes, se puede decir, costados o vistas. Luego, en la novena semana, iremos igual con técnicas de masaje, esta vez en la zona corporal de miembro inferior, específicamente en rodilla, pierna, tobillo y pies. En la décima semana estaremos enfocados en la zona de miembro superior, específicamente el deltoides, tríceps y bíceps. En la semana 11 estaremos enfocados hacia la zona corporal de cuello y espalda alta. En la semana 12 nos enfocaremos en la técnicas de masaje en la zona corporal de espalda completa, paraespinal, trapecio, dorsal ancho y costal. En la semana 14, o en la sesión 14, vamos a ver algo, de pronto se puede decir que una sesión introductoria o de fundamentos generales de aromaterapia y masaje de deporte, específicamente en el deporte. En la semana 15, pues haremos masaje para la zona de la cara. Y en la semana 16, pues normalmente se realiza en la universidad una aplicación de masaje a la población estudiantil. A veces es hacia las elecciones, a veces es hacia la comunidad en general, pero lo que les digo, aquí estamos esperando a volver a la presencialidad para darle finalidad a esto. Si no, aquí me gustaría darles algo de, no creo que no lo veo, o me lo pasen. Ah, se me pasó, correcto. En la semana 13 vamos a ver algo de las técnicas de liberación miofacial. Si vemos que esto sigue así, pues sería ideal cambiar esta última semana para escoger un tema que queramos profundizar. ¿Listo? Eso serían las temáticas para este semestre. Igual, este documento queda subido en la pestaña general de la plataforma en el título que dice Diseño de experiencias. Vamos a continuar ahora con la tercera parte y la parte final de esta sesión, donde vamos a ver los conceptos básicos del masaje. Recuerden, es simplemente algo muy general
Igual esto lo vamos a retomar después de que hagamos anatomía para hacer énfasis y que nos quede más claro las temáticas que rodean el concepto de masaje. Entonces, con permiso, voy a quitar mi cámara. Si tienen alguna duda, no duden en interrumpir, ¿listo? Así sea una pregunta muy sencilla, es importante tenerla clara. Listo, profe. Entonces, Listo, profe, claro que sí. listo, entonces vamos a arrancar. Esperen que se me va a descargar el computador. Un momento. Listo. Entonces, el tema que nos corresponde hoy son las generalidades y una introducción hacia las técnicas de masaje o masoterapia. Entonces, tenemos que el masaje es una manipulación del sistema, de los diferentes sistemas de una forma sistemática y científica de los tejidos del cuerpo como medida terapéutica. ¿Listo? El masaje siempre ha sido tomado como una cura, una forma de intervenir diferentes enfermedades o dolencias. Tenemos el masaje se puede decir que tiene una extensa historia. Encontramos, si vamos hacia la raíz de la palabra masaje, encontramos que diferentes civilizaciones han, han usado la palabra masaje en sus idiomas. Entonces vemos que en hebreo le decían masesh, que significaba palpar, en árabe lo conocían como mas, que significaba o lo entendían como frotar o tocar suavemente. En griego se conocía como masiens y era o tenía un homólogo que era frotar. Y en francés, que es una de las escuelas más fuertes y de las principales, es el masser y tiene que ver con amasar, sobar o dar masaje. Si vemos la historia, pues el masaje es una de las modalidades más antiguas usadas por el hombre para tratamientos de sus padecimientos y no solo para el hombre, visto también se ha utilizado en los animales. Recordemos que el masaje simplemente no siempre tiene que ser una técnica específica, simplemente con una caricia también estamos haciendo un masaje. Si vamos a la historia, podemos ver que el masaje como medida terapéutica apareció desde los 3000 años antes de Cristo. Algunos de los puntos más importantes de la historia del masaje ocurren en el 2700 antes de Cristo, con Tao Tse en 1800 antes de Cristo, donde se encuentran algunas evidencias en la India. También se encuentran algunas evidencias y jeroglíficos en las tumbas paranoicas. En el año 400 antes de Cristo, vemos que en Grecia, con el filósofo y pensador Hipócrates, la utilizaban como medio de tratamiento para el dolor. En el siglo I después de Cristo, en Roma, de la mano de Galeno, lo utilizaban para el tratamiento de sus deportistas y lo conocían como la gimnástica. Entonces era un tratamiento, se puede decir, coayudante o paralelo al entrenamiento físico de los diferentes deportistas de la antigua Roma. También tenemos que en Francia, Ambroise la utilizaba para el tratamiento posterior a cirugías, sobre todo después de fracturas. Esto pues ha ido cambiando, pero pues inicialmente lo utilizaban para alinear fracturas o mantener un tratamiento posterior a esas fracturas. Ahorita pues eso es muy controversial, pero así fue que inició. En el siglo XVIII, XVII, qué pena, hasta el siglo XVIII, muchos médicos lo recomendaban para este tipo de tratamientos. También vemos que en esta misma Francia se utilizaba una gimnasia médica
y la cirugía combinada. Entonces usaban como modalidades en las cuales tenían en cuenta una dosificación, una intensidad y un tiempo de aplicación. Eh, Igual siempre el masaje creo que ha ido muy de la mano con se puede decir, con la parte deportiva o competitiva del ser humano en los diferentes eh, momentos que ha estado en la humanidad. Hay diferentes escuelas importantes de masaje que han dado conceptos específicos sobre qué es el masaje y cómo se debería dar, y además sus diferentes, se puede decir, ramas o submasajes. Entonces tenemos el masaje manual, que como dice su nombre, pues es emplear las manos como medio físico para producirlo. Tenemos dentro de ese masaje manual un masaje clásico, un masaje depletivo. ¿Alguien sabe qué es depletivo? Listo, entonces el masaje depletivo hace referencia al drenaje linfático. Entonces, no sé si de pronto lo han escuchado, eso es muy conocido y sobre todo popular hacia la parte estética o hacia el campo de la estética. Obviamente el masaje depletivo no solo tiene una connotación estética, sino es muy importante para la rehabilitación de algunas patologías, sobre todo el sistema linfático. Hay masaje de tejido cognitivo, masaje shiatsu, masaje sueco finlandés y el masaje de liberación miofacial. Si vamos específicamente a cada una de las escuelas, encontramos la escuela sueca. Esta escuela sueca se caracteriza porque predomina el masaje fuerte y vigoroso y que abarca grandes zonas corporales. Si nos vamos a la escuela francesa, es esa que se basa en las maniobras finas, suaves, delicadas, precisas, seguidas de una aplicación de hidroterapia. Entonces, vemos, los franceses utilizan el masaje no solo con las manos, sino también hay una forma de aplicarlo con hidroterapia, con chorros de agua. En la escuela alemana combina el masaje profundo con las manipulaciones y las movilizaciones. Entonces aquí no solo están haciendo un masaje, sino cuando hablamos de manipulaciones y movilizaciones, son jugar con las articulaciones o con las estructuras óseas para tratar de volverlas a acomodar, de hacer un poco de tracción, de compresión, obviamente dependiendo de cada una de las patologías o del objetivo que tengamos en mente. Profe, discúlpeme una pregunta. ¿Con masaje profundo puede referirse a qué, como para que me quede un poco más claro? Entonces, el masaje tiene algunas técnicas básicas. Cuando hablamos de masaje profundo, Ajá. estamos hablando de la presión que tú estás aplicando en el músculo. La presión, Ah, ¿listo? ok. Entonces, cuando hablamos superficial, es como una caricia. Cuando hablamos de profundo, es porque estamos aplicando fuerza, se puede decir que una mayor cantidad de fuerza por la unidad de área, ¿listo? Ok. O sea que este tipo de masaje podría llegar a utilizarse cuando hay desacomodo de las articulaciones. O sea, no hablo estrictamente de cuando se zafa alguna articulación y toca reacomodarla, pero sí me refiero un poco a eso. ¿O me No, equivoco? estás, cuando hablamos de masaje profundo, no, pero cuando hablamos de manipulaciones y movilizaciones, sí. Ahí sí. Sí, pero pues Ah, ok. ahorita nosotros no vamos a ver nada de manipulaciones. De pronto Ya. tenemos algunas básicas, pero no se sale un poco del tema. ¿Listo? Ok. Entonces, dentro de las clases de masaje, nuevamente, pues salen las diferentes clases que les nombré anteriormente con respecto a la aplicación manual. También hay una aplicación mecánica que no porque sea aplicada, que no es porque no sea aplicada por un profesional o no es que sea aplicada de una forma manual, no es que sea malo. Obviamente hay equipos, desde el más básico, como ven la tortuguita, hasta equipos que utilizan más los consultorios de pronto de fisioterapia, con un poco más de modos, un poco más profesionalizados. Entonces, el masaje mecánico también es válido, también es importante y obviamente también le va a ayudar al profesional a no desgastar sus articulaciones porque el masaje es muy desgastante. Entonces ustedes van a empezar a verlo, no sé si lo han intentado hacer, lo han hecho o han tenido algún contacto con masaje, pero el masaje es muy exigente con las manos de la persona que lo hace. Y no solo con las manos, si tenemos una mala praxis, una mala aplicación del masaje, también podemos ver alteraciones y de pronto cansancio y fatiga en algunas zonas corporales, sobre todo en la columna lumbar.
¿Listo? Dedos, sobre todo las articulaciones de las manos, se van a cansar muchísimo inicialmente. Si vamos hacia los efectos de los masajes, entonces, sobre los diferentes sistemas, podemos decir que el masaje produce estimulación mecánica sobre los tejidos mediante movimientos rítmicos de presión y estiramiento. Entonces, la presión comprime los tejidos blandos y el estiramiento ejerce tensión sobre los tejidos igualmente blandos. Ambos van a excitar las terminaciones nerviosas. Entonces, aquí eh, estamos haciendo un proceso, esto se llama mecanotransducción, que para mí es supremamente importante, ese término de mecanotransducción es esa forma en que un estímulo mecánico, como es la presión o el estiramiento dentro de los tejidos, pues van a desencadenar unas respuestas bioquímicas. Entonces puede ser esa respuesta bioquímica específicamente en el masaje, puede ser o activación o relajación, ¿listo? Esa activación, esa relajación van a estar sujetas a cambios en el ambiente químico de la célula y del tejido específico que estemos tratando. Dentro de los efectos de masaje, de los efectos del masaje, vamos a destacar tres técnicas fundamentales y se puede decir básicas para el resto de tipos de masajes, que son el frotamiento, la fricción, el amasamiento, que pues como les digo, es una aplicación de una fuerza mecánica sobre un tejido del cuerpo humano. Entonces, pendiente con esas tres con esos tres tipos de masaje o estas tres clasificaciones de masaje, las cuales se van a combinar y van a llevar se puede decir una secuencia específica para realizar un masaje adecuadamente. Entonces, antes de eso, ¿qué necesitamos? ¿Qué requisitos tenemos que tener para poder aplicar un masaje? Primero, pues un conocimiento eh, profundo, debe ser profundo y debe ser consciente de la anatomía y la fisiología humana. Obviamente el masaje va a cambiar mucho si te lo hace una persona que está hasta ahora aprendiendo, de que si te lo hace la persona que ya lleva años aplicándolo. La experiencia quizá es uno de los puntos fundamentales para que nosotros lleguemos a hacer un masaje adecuado. El masaje, como es algo práctico, lo práctico, si no se practica, valga la redundancia, pues no vamos a llegar nunca a la experticia. Entonces, les recomiendo que vayan pensando en una persona que les pueda ayudar al momento de realizar el masaje. Un familiar, si alguno tiene, de pronto si alguno está viviendo solo, me lo hace saber para poder hacer un poco de cambios en la forma en que vamos a evaluar, ¿listo? También pues la habilidad o hacia dónde va esa experiencia, pues nos va a dar la habilidad para regular la duración en cuanto a la calidad, a la intensidad y al ritmo del estímulo. Entonces, esa experiencia también no solo es práctica de pronto en la forma de la técnica, sino también esa experiencia es saber leer al paciente. Entonces, obviamente no todos los pacientes van a resistir la misma intensidad, la misma presión. Hay que ser muy cuidadoso y siempre estar preguntándole o sintiendo al paciente para tratar de conseguir el objetivo que deseemos. Dentro de las clasificaciones de los efectos del masaje, entonces tenemos efectos generales y específicos. Luego vamos a ver más a fondo estos efectos, simplemente se los voy a nombrar para que después los tengan en cuenta y podamos hacer una relación más clara. Tenemos entonces efectos mecánicos, que son a partir de la presión y la tensión. Tenemos efectos químicos que se dan como una respuesta a esos primeros estímulos o efectos mecánicos. Tenemos efectos reflejos y tenemos unos efectos psicológicos. Importante, listo, el masaje también tiene un componente psicológico importante, no solo para el paciente o para el cliente, sino para nosotros. Entonces, muchas veces cuando va uno a un masaje, uno se carga, pues yo creo en eso y yo lo he sentido, uno se carga de la energía de esa persona que le está haciendo el masaje. O ahí depende también de tu experiencia. O te cargas tú de esa energía o tú le puedes dar energía a esa persona. Entonces, eso también se va ganando con el tiempo y ustedes se van a ir dando cuenta. Con relación a los efectos generales, tenemos activación de la circulación, nutrición de los tejidos, oxigenación de la sangre, disminución de edema. Otros efectos generales encontrados son el aumento de la temperatura, la relajación muscular, la liberación de adherencias y la sedación nerviosa.
Dentro de los efectos específicos, tenemos efectos específicos en piel, efectos específicos en el tejido adiposo, en el músculo, en los músculos lesionados específicamente, en procesos de fibrosis. Recuerden que esa fibrosis son tejidos que se han cicatrizado mal y están adheridos, y que pueden desencadenar o terminar en una contractura. Cuando hablamos de una contractura, bueno, aquí voy a preguntar a Nicole. ¿Qué entiendes tú por contractura? Cuando te dicen tengo una contractura, Nicole. Profe, básicamente una contractura sería el acortamiento de las fibras musculares por determinados aspectos y generalmente se conoce como calambre. O sea, tú, vale, listo. ¿Tú me estás diciendo que una contractura es como un calambre o entendí mal? Se podría decir que se conoce básicamente como un calambre, pero una contractura es el acortamiento de la fibra muscular. Podría ser por actividad física, por falta de calentamiento, Bien, algún David, eso era, tipo. ¿listo? Entonces, tengamos en cuenta porque muchas veces o yo he escuchado que la gente en este ámbito o la gente que de pronto no está en el ámbito dice, ay, tengo una contractura y uno va a mirar y lo que tiene es un espasmo. Entonces, una contractura sí es un acortamiento de la fibra muscular y cuando llegamos a una contractura, la única forma de quitarla, si ya estamos hablando del término contractura como tal, la única forma de quitarlas con operación, ¿listo? Entonces hay un acortamiento ya de la fibra que está fibrosada, entonces se fibrosó primero y eso llevó a una contractura y esa contractura solo se puede quitar con operación. Entonces, empezar a usar esos términos adecuadamente, ¿listo? Profe, entonces una pregunta, cuando uno se refiere al término de, bueno, del popular término de calambre, pero entonces, ¿cuál sería el término? Porque uno, por lo menos en mi caso, lo relacionaba precisamente con contractura muscular, pero usted dice que una contractura ya requiere de cirugía y que es mucho más complejo. Entonces, ¿cómo sería ese término de cuando hay ese síndrome de acortamiento muscular que genera dolor en determinada actividad física? Sí. Entonces, Tengo entendido que hay, eso es una tensión involuntaria, ¿no? En cuanto a referencia al calambre. Entonces, recordemos, ahí hay dos términos importantes. Uno es el calambre y el otro es el espasmo. El calambre es una contracción involuntaria, pero es momentánea. No va a durar más de unos cuantos minutos o unas horas, ¿listo? En cambio, el espasmo ya es un acortamiento prolongado que se da por una lesión o una fatiga continua en el músculo que está afectado. Entonces, lo que tú me estás diciendo, eso es un espasmo. Cuando dices una contractura pero no está dada por una fibrosis anterior o por una lesión anterior, se le diría un espasmo simplemente, ¿listo? O sea, el calambre vendría a ser ese espasmo, ¿cierto? El calambre es un espasmo momentáneo, Ok. Ujú. o sea, que no va a durar más de una hora, 2 horas, ¿listo? Y el espasmo es esa contracción permanente del músculo que puede durar ya hasta semanas, ¿listo? Más de 3 días ya se consideraría, o más de un día se consideraría como un espasmo. Si ese espasmo, ya vemos que, bueno, nosotros lo identificamos y parece un espasmo, pero la persona me dice, no, pues yo tengo eso hace un montón de tiempo y no me lo quitan con nada, eso ya estaríamos hablando quizá de una contractura, que es cuando el músculo ya se acortó y hizo fibrosis entre sus fibras y no hay forma de liberarlas con técnicas como el masaje. Quizás se llegue a mejorar con un poco con técnicas como la liberación de fascias, pero no se va a llegar al mismo punto inicial. Otro de los efectos específicos pues se va a dar en la circulación de sangre y la linfa, como les decía. Recordemos que el sistema circulatorio está compuesto de esos dos líquidos importantes, uno es de la sangre y el otro es la linfa. Entonces, por favor, Dana. Hola, Dana, ¿cómo estás? Dana. Hola, profe. Dana, ¿sabes qué es la linfa? ¿Para qué sirve?
¿Cuál es la función en el cuerpo? No, profe, la verdad no tengo idea. ¿Y qué piensas cuando te digo que es linfa? ¿Como un líquido? Sí, bien, va por ahí. ¿Alguien le ayuda a Ana? Yo, profe, el líquido linfático es como el canal de nuestro cuerpo por donde se desechan los residuos bioquímicos. Bien, entonces la linfa es ese líquido, como decía Ana, que va a ayudar a limpiar los desechos tóxicos que genera el cuerpo a partir de los procesos bioquímicos naturales del cuerpo. Entonces siempre uno está liberando toxinas, está liberando radicales libres que van a estar circulando por sangre y por linfa, ¿listo? La linfa es la que nos va a ayudar a limpiar. Esa linfa también va a ayuda a quitar o ayuda a transportar los edemas, el exceso de líquidos. Entonces, importantísimo la linfa cuando hablemos de masaje. La linfa es un transportador, profe, y en los procesos curativos la linfa también ejerce una función en la cual ayuda al proceso de cicatrización y demás. El problema es que también puede acumularse en un solo sector y puede ocasionar problemas. Yo no me acuerdo cómo se llama ese tipo de lesión, pero mi papá tuvo un pequeño accidente y a él le pasó eso, una acumulación de linfa y tocó drenarle y demás, y Uh-huh. eso puede generar infecciones y todo eso. Entonces, como es un líquido que su función es limpiar, que su función es transportar esos residuos, entonces si se estanca, pues va a haber, porque se va a quedar ahí toda esa toxicidad, todos esos radicales libres que van a llevar a posiblemente una infección. Entonces, es fundamental aprender algo básico de cómo hacer esos drenajes linfáticos. Entonces, luego lo miraremos con más detenimiento. También encontramos efectos en el sistema nervioso, en los huesos, en el metabolismo en general y nuevamente como efectos psicológicos. A veces simplemente un deportista no está contracturado, como diría, no está espasmado, no está cansado, sino quizá está un poco bajo de nota. Y nosotros, como quizá el primer contacto con ellos, pues podría ser una buena forma, no empezar a hacerle estiramiento, sino quizá un masaje de relajación podría ser mucho más útil que una sesión de estiramiento o quizá la sesión propia de entrenamiento ese día. Entonces, nuevamente vamos a ver las técnicas de masaje según uno de los autores más importantes, que es Menel. Entonces, él postula se puede decir, técnicas básicas. Sería la primera el frotamiento. Entonces, ese frotamiento se va a dividir en superficial y profundo, con lo que me preguntaban anteriormente. Entonces, superficial es un roce, es una caricia, y el profundo, pues ya es aplicando mucha más presión sobre la zona. La compresión, vamos a tener dos diferentes tipos de compresión. El amasamiento, que es como tratar de separar el músculo del hueso, y la fricción, que va a ser un movimiento rápido y continuo. Si vamos hacia la última técnica que propone este autor, es la percusión. Esta es muy utilizada en el masaje deportivo y pues engloba diferentes tipos de percusión. Encontramos golpeteo, acheteo, palmoteo, vibración y sacudimiento. ¿Qué materiales pues se utilizan en la práctica Una del pregunta. masaje? Dime, claro. El acheteo sería como, ¿qué Ya te muestro. movimiento? Ya te muestro. Listo, el acheteo sería con esta zona de la palma, sería este movimiento. Como en semipronación. Míralo, así. Entonces, si ves, la mano queda como un hacha. Se golpea con esta zona, con la zona más que tiene más carne. Ok. Ese sería el acheteo. Y, y- y Miremos el otro. ese golpeteo es el que ayuda a hacer distensión muscular, ¿no? Entonces, ojo ahí. Entonces, estos movimientos de percusión se utilizan bastante, más los de percusión que los de vibración. El de vibración Sí. sí puede dar un poco de relajación, pero el de golpeteo y acheteo es más para activación, ¿listo? Esos se utilizan muchísimo en el deporte, en el masaje deportivo para activar la Ah, más musculatura, para activación. Ok. sí, para activar la circulación y va a preparar al deportista para que empiece con su actividad deportiva.
Vamos con los materiales generales que vamos a necesitar y que necesito que empiecen a buscar ustedes. Todavía tenemos unas 2 semanas, 3 semanas antes de empezar con la práctica full, pero necesito que vayan buscando. Cuando estamos en la práctica profesional, obviamente es necesario una camilla. Si no tenemos la camilla, pues una colchoneta puede ser un buen cambio, pero va a tener algunos efectos colaterales, sobre todo al profesional que lo aplique. Sábanas es fundamental, siempre limpias. Recuerden que el masaje, pues lo ideal es proveer relajación, y esa relajación también se da por las formas de higiene que tengamos. ¿Listo? Fundas para los diferentes tipos de almohadas. Obviamente es bueno tener a la mano diferentes tamaños de almohadas para las diferentes zonas corporales. Vamos a usar almohadas también para ayudar a la colocación y a la estabilización de los segmentos corporales. Toallas también sirven ya sea para limpiar. Les voy a pedir un favor. Si ven que están preguntando algo por acá, por el chat, y yo estoy presentando, pues no alcanzo a ver. Entonces, si alguien me ayuda con las preguntas que pongan ahí, digamos, ayudando a Nicole que no tiene micrófono, me avisa. Entonces, aquí Nicole nos dice que si todos los aceites actúan igual. Entonces, lo ideal no. Cada aceite, si es un aceite de pronto con esencias o que tiene algún componente adicional del aceite normal, que el aceite normal o el aceite que yo recomiendo para que sea neutro, se podría decir, conocer como un aceite neutro, es el aceite de almendras, ¿listo? Entonces ustedes vayan buscando aceite de almendras. Cada aceite que venga con un componente adicional, pues va a tener el efecto que tenga ese componente. Entonces, los más comunes son, actualmente se ve mucho aceite de cannabis, que lo que hace es aumentar, recordemos que el cannabis lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo, aumentar la vasodilatación. Entonces es un aceite muy bueno para ganar calor, para ganar relajación, ¿sí? Ahí sí, tú me dirás de pronto qué tipo de aceite tienes o hacia dónde iba la pregunta, Nicole. Entonces depende, el efecto va a depender del componente adicional y qué efecto tenga ese componente adicional. ¿Listo? Profe, También lo que podríamos sucede, hablar de los lubricantes o aceites en caliente y frío, ¿verdad? Sí, también hay geles, más que aceites fríos, se conocen como geles fríos. que no respondió. ¿Listo? Entonces esos geles fríos se utilizan más para anestesiar, más que para masaje. Obviamente hay también masajes que se hacen con frío, pero como sobre todo para quitar espasmos. Entonces recordemos que el espasmo es una contracción involuntaria del músculo. Esa contracción involuntaria del músculo se da por protección. Entonces, uno de los principios para liberar esos espasmos, me voy adelantando algunos temas que tocamos después, uno de los principios para quitar esos espasmos es, pues, mirar la fisiología de cómo pasa ese espasmo. Entonces, un espasmo es esa contracción. ¿Por qué se da la contracción? Pues por el ATP que se le va dando a esa contracción. Ese ATP de dónde sale? De la respiración, y esa respiración esas moléculas de O2, ¿por dónde llegan al músculo? Por la sangre. Entonces, una forma de quitar ese espasmo es tratar de quitar el aporte sanguíneo de la zona. Entonces, hay diferentes técnicas: presión continua y el frío. Entonces, el frío lo que hace es quitar o reducir el aporte sanguíneo a la zona muscular, que lo que va a hacer es, al no tener sangre, al no tener aporte sanguíneo en esa zona que está espasmada, lo que va a hacer el músculo por reflejo es que ya no va a tener más energía, que no va a tener más ATP para mantenerse contraído, y por efecto reflejo se va a ir relajando. Entonces, recapitulando, aceites van más hacia la parte caliente, los geles pueden encontrarse también calientes y específicamente en frío, y adicional, pues se pueden utilizar, hay masajes también con hielo, ¿sí? Pues directamente con hielo se puede hacer un masaje, no se necesitaría en este caso aceites. Y recordemos, o les cuento, que no en todos los masajes se va a necesitar aceite, dependiendo del tipo de masaje que vayamos a hacer. En algunos casos no será indicado el masaje. Un ejemplo es en la liberación miofacial, en la cual no se utiliza el aceite.
Bueno, toallas también es importante para darle comodidad al paciente, igual para darle una posibilidad de que él se limpie. Almohada, ya dije, algodón y gasas. Esos algodones y gasas son para, ya sea para quitar el aceite de la zona corporal, porque es incómodo que uno vaya a una sesión de masaje y lo dejen a uno todo aceitado. Entonces, si yo le pongo el aceite, pues yo también le doy los implementos para que se pueda aquí retirar ese aceite, ¿listo? Como les decía, se pueden utilizar lubricantes, aceites y polvos. Los polvos de pronto son para quitar un poco la humedad cuando vayamos a hacer algunas maniobras como las que le contaba de liberación miofascial. ¿Cuándo se indica el masaje? Está indicado para aliviar el dolor, para disminuir la tensión muscular, para mejorar la circulación, para disminuir el endurecimiento o el edema, para distender las adherencias y para proveer relajación. Hay algunas contraindicaciones, como son las venas varices, las inflamaciones severas, los tumores malignos, las lesiones tuberculosas, las plebitis y las fracturas recientes. ¿Por qué creen que el masaje está contraindicado en las venas varices? ¿Qué se les ocurre? Porque hay una obstrucción en venas, profe, hay una acumulación, eh, se forman coágulos de sangre que se quedan estancados, entonces eso Sí. puede ser contraindicado precisamente porque las venas comienzan a sufrir daños y la ¿Qué pasaría? presión ¿Qué puede sería lo generar peor? algún tipo de daño, no sé de qué clase, pero puede generar daño. Profe, yo pues también digamos porque cuando uno hace el masaje envía de nuevo sangre al corazón, entonces uno puede generar paros cardiorrespiratorios. Correcto, entonces ahí uniendo esas dos respuestas, lo que hace es que Claro, esos coágulos suelta que hay, coágulos. esos coágulos que hay en la vena varice, cuando ustedes los mueven, pues uno está mandando siempre, el masaje siempre va en dirección al corazón. Entonces puede que se desprenda uno de esos coágulos, Y vaya tapone. y tapone una de las arterias o una de las venas del corazón y va a terminar en un infarto. Entonces, el masaje a veces lo tratan con, se puede decir, con mucha, no sé, con mucha alegría o con mucho, cualquiera se le hace masaje, cualquiera lo hace y el masaje puede terminar, si lo hacemos mal, hasta en la muerte del paciente, ¿listo? Entonces casi todas, otras, digamos, otras como los tumores malignos, las lesiones tuberculosas, son porque de pronto están localizadas, esa infección está localizada en una zona, pero recordemos que como vamos a manejar el sistema circulatorio, recuerden, el sistema circulatorio incluye sangre y linfa, pues podemos transportar algunas de esas infecciones que estaban en una zona corporal al resto del cuerpo. Entonces es importante también evitar cuando hay lesiones como la flebitis o lesiones tuberculosas o tumores malignos para evitar transportar esas células o esos desechos a otras partes del cuerpo que estén sanas. Las recomendaciones, pues tener un espacio y una temperatura adecuadas, la posición del paciente que sea cómoda, tanto para la persona que lo recibe como la persona que lo va a aplicar. El área que esté descubierta, el área corporal esté descubierta, es tratar de mantener siempre la menor cantidad de ropa posible. Obviamente siempre les recalco que una temperatura adecuada, lo ideal serían más o menos de 26 grados centígrados ambientales. No tener ni manillas, voy a ser muy estricto, listo. Entonces, si yo veo en sus videos que tienen anillos, que tienen manillas, pues eso les va a afectar la nota. Nada de accesorios en muñecas y menos en los dedos, listo. También les recomiendo y voy a estar mirando en los videos las uñas. Ojo con las uñas, uñas cortas, listo. No hay nada más desagradable y nada más de pronto dañino y lesivo que unas uñas largas en un masaje, ¿listo? Eh, y pues también es importante o recomendación es tratar de entablar una relación con el paciente. Cuando digo una relación, no es una relación personal, sino una relación de confianza y de seguridad. Que la persona vea que nosotros le tenemos respeto para tocarlo, pedirle permiso para tocarlo. Entonces, cada vez que vamos a hacer un cambio de posición, decirle, oye, voy a pasar al tu brazo con permiso, oye, voy a quitar la mano de acá, voy a pasar a tal lado, ¿listo? Entonces, el masaje tiene que estar siempre en un marco de respeto, ¿listo? Porque el cuerpo tiene muchos tabús y pues a nadie le gusta que lo toquen sin el conocimiento de uno.
ni que lo traten como un muñeco, que lo muevo para acá, lo muevo para allá, le toco acá sin pedirle el consentimiento. Entonces, cada vez que vamos a cambiar de posición, de contacto, hay que pedirle el permiso al cliente o al paciente, ¿listo? Nuevamente, uñas cortas, adecuar la presión y la velocidad puede ser a la tolerancia del cliente, que pues va a ser el que reciba el masaje y el que lo está sintiendo. Las manos deben estar sueltas, flexibles, no tratar de que estén rígidas porque eso lo va a sentir el paciente. Entonces, si ve que tú las manos las tienes muy rígidas, el paciente no se va a relajar, sino por lo contrario se va a tensionar. Las manos deben tomar la forma de la piel, ¿listo? Entonces, por eso tienen que estar sueltas y flexibles para que puedan tomar la forma del contorno corporal. Y es importante nunca perder el contacto con el paciente hasta el final del masaje. Así se van a echar más aceite, no pueden perder el contacto con el paciente. Entonces lo que uno hace es dejar una mano en contacto con el paciente y la otra es la que va a tomar el aceite, ¿listo? Fundamental, es importante, parece que es de pronto algo muy pequeño, pero ese contacto pues le va a dar al paciente la seguridad de que usted está ahí y segundo, pues va a saber de dónde usted está. ¿Mm? No es más y nada incómodo que uno no sepa dónde está una persona que no conoce. Profe, yo tengo una duda. Sí, Digamos, para las personas que practicamos el asunto de entrenamiento con pesas, presentamos, digamos que callosidades en cuanto a las palmas de las manos, ¿no? El sí. profe de pronto no tiene o recomienda alguna sustancia la cual posibilite de pronto disminuir esa presencia de esas callosidades para que, digamos, el usuario o cliente no perciba tanto como esas texturas que puede ser de pronto desagradables. Sí, claro, es algo que de lo cual yo me cuido bastante cuando hago pesas o tomo algo con las manos, ya sea una pala, lo que sea. Trato de, obviamente, cuidarme antes de que salgan. Entonces, ¿cómo me cuido antes de que salgan? Pues siempre usando guantes en lo posible. Si no, hay unas piedras que se conocen como pomes, no sé si la han escuchado, las venden sobre todo para limpieza de la piel. Esas pueden servir como para limar la mano. Entonces cogen una de esas piedras y la pueden pasar por las manos. Igual también se podría utilizar algunos jabones con avena, que también sirven como exfoliantes. También algunos gránulos, puede ser azúcar, frotarse la mano con azúcar para que se lime toda la piel y quitar esa callosidad. Pero lo ideal es que se cuiden de que les salgan los callos, ¿sí? Igual, obviamente, si vemos que tenemos muchos callos, tratar de usar guantes en lo posible o tratar de evitar el contacto con esa zona. Igual con el aceite, pues va a humedecer bastante la piel. Igual también es importante tener las manos humectadas y que ustedes tengan el buen hábito de usar cremas de humectantes específicamente para las manos. Con relación a otras, Listo, profe. con relación a otras recomendaciones, pues el masaje no debe constituir una forma única de tratamiento. Entonces, a nadie, eso es un ejemplo que siempre pasa que le dicen a la persona, no, venga y yo le bajo de peso a punta de masaje. ¿Lo han escuchado? Entonces, el masaje sirve, esa es una pregunta, ¿el masaje sirve para bajar de peso? Sí, profe, hay masajes reductores de zonas adiposas, pero obviamente hay que complementarlo con ejercicio, si no, pues no va a servir de nada. Pues, profe, en el sentido estricto, un masaje realmente no va a servir para bajar de peso. Es ¿cómo le digo yo? Es algo adicional que sí puede ayudar como ese masaje sueco que lo hacen con unas cositas como cóncavas, unas Las cositas, copas, sí. pero eso es más un adicional, más no un tratamiento único para diluir o hacer que la grasa de pronto cambie de lugar o qué sé yo, que se mueva, no. La única forma realmente de bajar de peso es, obviamente con el masaje sirve, pero hay que complementar la alimentación, la actividad física y demás. O sea, eso no es una sola cosa que sea la panacea, eso no, obviamente no. Correcto.
Pero si ustedes ven, eso lo venden, y eso lo venden por todo lado, y yo he tenido clientes que me dicen, yo fui yo no sé dónde, a que me bajaran el gordito de acá. Y lo que yo he visto, y lo que pues he podido ver también en artículos científicos, es que pues obviamente el masaje no sirve para bajar de peso, quizás sí sirva para moldear algunas zonas, pero eso lleva consigo algunas alteraciones. Entonces yo he visto personas que quedan con morados intensos, con inflamaciones muy graves, después de un masaje de los que se conocen como moldeadores. Entonces, el masaje, recordemos entonces, no es un tratamiento único, el masaje simplemente es una ayuda para conseguir un objetivo. Ese objetivo pues va a tener diferentes herramientas a su alrededor. Entonces es importante y una vez que se lo lleven para siempre, el masaje no sirve para bajar la grasa, ¿listo? Ok, profe. Ya que está hablando o toca el tema de moldeador, en cuanto al fisiculturismo también se implementan algunos tipos de esos masajes, ¿no? En cuanto a la definición o la demarcación más profunda de los músculos. Pues ahí sí no sabría decirte, pero mirando el conocimiento que tengo, quizás sí se puede de pronto ayudar a definir con un masaje de liberación miofacial. Entonces a veces lo que pasa es que el músculo queda adherido a las diferentes estructuras y no es capaz de liberarse y de tomar su forma natural. Entonces lo que uno podría hacer es de pronto hacer un masaje de liberación para que el músculo quede, se pueda decir, suelto dentro de esa bolsa que es la fascia y pueda tomar su Sí. forma natural, quizá más hacia ese lado. No he escuchado lo de pronto moldearlo como tal, pero la respuesta más cercana que te podría dar sería esa. Ok, listo, profe. Con relación a la aplicación del aceite, entonces se aplica el lubricante sobre la palma de la mano, se frota antes, o sea, eso es antes de iniciar. Entonces se echa el aceite y se frota hasta conseguir que se caliente. No hay nada más incómodo que te pongan la mano fría para hacerle un masaje de totaza. Entonces, importante calentar las manos frotando y pues hacer el contacto con la piel luego de que ya se haya tomado una temperatura adecuada y cómoda. Más o menos de esta forma. Entonces se echa el aceite, luego se hace la frotación y posteriormente, cuando se consigue la temperatura deseada, se hace el contacto con la piel. Y pues las manos son el instrumento quizá más importante en el masaje y pues estas manos deben saber identificar lo más, lo, pues identificar pues esas zonas que están con dolor, identificar esas de pronto signos que nos van a decir que en algún lado el músculo está cargado. Entonces es importante entrenar esas manos para que puedan sentir y puedan de pronto identificar las zonas en las cuales se necesita más masaje. ¿Listo? Entonces las manos son astutas, sin embargo, al mordarse con ellas toma tiempo. Y por supuesto, entrenamiento. Entonces, eso que les digo de que las manos tomen conciencia, de que las manos puedan identificar rápidamente un espasmo, que puedan identificar una adherencia, eso solo se va a lograr con la experiencia, ¿listo? Y con el entrenamiento. Entonces, el masaje es una de las técnicas que necesita más entrenamiento y sobre todo práctica. Listo, chicos. Entonces, eso era lo que les quería dar hoy iniciando el masaje para que se hagan una idea de qué es, de hacia dónde vamos, de qué vamos a ver. Y bueno, aquí Nico nos decía que si cuando pues manipulamos el sistema circulatorio se pueden romper vasos. Entonces, eso es real y lo he visto en los masajes que les digo de reducción de grasa. A las señoras las dejan con unos hematomas gigantes, con adoloridas que les dura semanas para que se les quite ese, ese morado. Entonces sí se puede llegar a romper vasos sanguíneos. No es lo ideal. Sobre todo yo creo que ustedes han visto últimamente, sobre todo en el último olímpico, los deportistas cómo salían con los morados en forma de círculo. No sé si lo vieron. Sí, profe, sí. Entonces, Sí, sí lo he logrado Sí, sí, sí identificar en algunos alcanzo a videos. recordarse. Entonces, esos morados también pueden, si son bien utilizados, pueden ser buenos para la recuperación muscular. Esos morados se hacen con ventosas.
Entonces, sí se pueden romperse de una forma inadecuada o pueden ser útiles para proveer más aporte sanguíneo a una zona que necesite relajación o recuperación. Listo, muchachos, eso era todo por hoy. Igual recuerden, todas las clases van a ser en este mismo horario, van a ser por el mismo link. Esta clase es de pronto de las más corticas con relación a la temática. Ya ahorita yo creo que en unas 2 horas, apenas termine con el otro grupo, les voy a subir la primera actividad para que preparen el tema de la siguiente sesión, ¿listo? ¿Cuánto tiempo tienen para presentar la actividad? Entonces, van a tener 8 días a partir del día que yo la ponga. Entonces, si la pongo hoy miércoles, van a tener hasta el día jueves en la mañana o al mediodía, antes del mediodía, para poderla presentar y yo poderla calificar. Recuerden, si les pasa alguna situación que se sale de sus manos, por favor, hacérmela saber para no ponerles la nota 0 de una vez, ¿listo? ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Nada? Listo, chicos, entonces no siendo más, nos Sí, vemos. profe, Sí, señor. de pronto Profe, sí, usted, yo tengo una pequeña Ah, duda. va primero Daniel, Daniel Roa, luego a David. Ok. Daniel. pro- profe, teniendo en cuenta que pues, este amplio campo del masaje toca temas tan importantes como es los sistemas musculares, musculoesqueléticos, ¿de pronto recomienda algún libro o autor que nos posibilite de pronto repasar un poco más la composición muscular, los grupos musculares, las composiciones óseas que son Sí. importantes pues, para este tema, ¿no? Sí, yo les voy a dejar ahorita lo que les digo, ahorita la actividad que viene es para la introducción hacia esa anatomía, entonces pues yo les voy a dejar, yo estoy haciendo el material, se los voy a dejar para que ustedes los puedan leer, ¿listo? Entonces ese material va a quedar ahorita subido en la parte que dice material complementario. Igual hay muy buenas anatomías, una de las más conocidas es se llama SOOTA. Ok, listo, profe. Listo, de todos modos, la anatomía se puede decir, sencilla y es conocida por todos, entonces casi que todos los libros de anatomía son útiles para aprender inserciones, sobre todo vayan mirando, si pueden ir adelantando, vayan mirando inserciones, orígenes de los músculos, fundamental para aprender a hacer el masaje, ¿listo? Listo, profe. Listo, profe. David, ¿qué me ibas a preguntar? Profe, pues yo tenía una pequeña pregunta más personal y es que a mi correo esta mañana me llegó que la clase era de 1 a 3 y pues Sí, me confundí un poco de pronto como para verificar el registro de asistencia y eso. sí, bien, miramos. Entonces, miremos el participante de esta sesión. Aquí debería de estar Juan Sebastián Celi, Dana Farasica, Andrés Olaya, Nicole Rivera, Daniel Roa y Nicolás Zambrano. Y ahí no Tú, estoy yo, profe. tú no estás acá. ¿Tú qué te acuerdas en cuál lista estabas o en cuál horario estabas? ¿En la uno, la 2? Porque yo tengo los dos grupos. Entonces, ahorita tengo la lista 02, la tengo ahorita, es esta que estamos dando, de 11 a 1. La lista 01, vamos a mirar quiénes están en la lista 01, que es el curso que doy ahorita. Pues está William Acero, Daniel Alejandro, David Leonardo y David Felipe Rubiano. Sí, Ahí ahí está. estoy, profe. Entonces tú Sería eres para el... cambiar entonces. eh, bueno, sí se podría hacer, porque yo pues estoy dando las dos. Entonces si quieres, pues puedes asistir a esta, pero si vas a asistir a esta, trata de asistir siempre a esta, ¿listo? Sí, profe. Igual vas a montar tus actividades en la lista 02. Ah, ok, ok, profe, En listo. la lista, qué pena, la lista 01. O sea, vienes a la clase de esta lista, pero vas a poner las actividades en la plataforma, en la lista 01. Ok, ok, listo, profe. Igual el horario que le quede más fácil, si le queda el otro más fácil, pues se queda allá. No sé, ahí sí, Es que me favorece más este de 11 a 1 que no el de la tarde. listo.
Vale, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda, inquietud? No, gracias, profe. Bueno, que les vaya muy bien. Nos vemos Gracias, profe. el próximo miércoles a la misma hora en el mismo link. Mucha Listo, suerte. profe. Saluda a mi Listo, cuenta. profe, gracias. Bueno, que estén bien.